Es un buenísimo tema, ¿verdad? Este, ya que estamos comenzando, porque tengo una larga introducción, este, vamos a orar para comenzar, ¿ok? Padre Santo, gracias te damos por la historia de tus siervos que han llevado tu palabra a muchas partes de este mundo y han vivido y han visto, Señor, tu mano poderosa trabajar y obrar entre ellos mientras estudian y predican tu palabra. Te pido, Señor, que nos hables a nosotros también. Y danos, Señor, hambre y sed por tu palabra y un deseo profundo, Señor, de conocerla más, de permitir que penetra en nuestras vidas y corazones y nos estimula a servirte más y mejor, Padre. Bendice el tiempo, pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo. Amén. Como dije, buenísimo tema, porque si lo pensamos bien, uno sin el otro es un error tremendo, ¿verdad? ¿Se imagina el avivamiento que no está basada en la teología? ¿Un avivamiento será avivamiento realmente? ¿Que no está basada en sana doctrina? ¿Que no está basada en predicación bíblica? ¿Que no está basada en las verdades eternas de la palabra de Dios? ¿Habrá tal cosa como un avivamiento que no está basada en la enseñanza de las sanas palabras del Señor? Ese avivamiento sería basado en emoción solamente, ideas falsas de Dios o de la vida espiritual. Y hermanos, hay un montón de disque iglesias que quieren animar a la gente y levantarles y que hay mucho movimiento y mucho ruido y queriendo estimular algo, pero no están usando la palabra, las verdades de la palabra, ¿no? Ideas falsas de Dios o de la vida espiritual. ¿Ese avivamiento es real o es falso? Es ficticio, ¿sí? Pobre imitación de lo verdadero, ¿verdad? También tendremos que preguntarnos que si un avivamiento que no se basa en la verdad bíblica va a ser duradero, va a ser genuino, las personas se van a realmente convertirse. Por la misma manera, como estamos hablando de avivamiento de teología, el estudio correcto de la teología que no produce avivamiento personal y en nuestro mundo, en nuestro alrededor. ¿Qué tipo de estudio de teología es esa? ¿Verdad? O sea, el estudio de la palabra que solamente produce orgullo, arrogancia, estudio de la palabra que no produce un deseo, como acabamos de decir y cantar, grato es decir la historia. ¿Qué tipo de estudio de teología es esa? Es pura información. Es fariseísmo. A lo mejor podemos llamarlo desequilibrio, ¿verdad? Yo tomaría un paso más diciendo que es equivocado grandemente, ¿no? El doctor Bob Jones Sr., el que comenzó la universidad, decía que la unción evangelística es lo que hace funcionar la ortodoxia o el fundamentalismo, como lo llamamos hoy, ¿no? La unción evangelística es lo que hace funcionar la ortodoxia. Y no puedo pensar en ese importante tema sin pensar en varios ejemplos de los años pasados en este mundo. Y en nuestro continente, de hecho, ¿no? Norteamérica. Viene a la mente uno de los que los historiadores nombran el primer gran despertamiento. Y es una historia muy tremenda, el primer gran despertamiento. Era un avivamiento que pegó Norteamérica antes que existía los países como los sabemos, como los conocemos hoy. Tomó lugar durante los años de las colonias en Norteamérica en 1734 a 1740. Estados Unidos no hizo su declaración de independencia de Inglaterra hasta 1776.
Entonces estamos hablando de unos 30 años antes de la Declaración de Independencia, ¿no? Y había gente, o sea, cuando vino Cristóbal Colón, 1492, ¿vale? Entonces había gente en Norteamérica, hermanos. Había muchas personas. Estaban haciendo camino hacia adentro. Existían las 13 colonias, ¿verdad? Y el que más influenciaba en ese primer despertar fue un predicador muy conocido, no sé si la ha escuchado de él, se llamaba Jonathan Edwards, ¿sí? Jonathan Edwards fue un teólogo tremendo. De hecho, Jonathan Edwards fue nombrado el mejor teólogo de Norteamérica. El mejor teólogo de Norteamérica. Y él influenciaba ese avivamiento. Fue en su iglesia en 1734 que comenzó a predicar una serie de mensajes sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios en la salvación. Cuando terminó unos cuantos de esos mensajes, 6 personas fueron convertidas, 6 jóvenes. Y los siguientes meses, unos cuantos más. Y luego comenzó en otoño, como octubre y noviembre, para febrero, nos dicen los historiadores que cientos de personas habían venido a los pies de Cristo. Cientos de personas, ¿no? Entonces fue el primer despertamiento, ¿no? Pocos años después, con la ayuda del evangelista George Whitefield, que era de Inglaterra, él vino en 1740 y empezó a predicar en las colonias. Él ha sido llamado la segunda ola de ese avivamiento brotó. Durante ese tiempo, 1741, Jonathan Edwards, en una campaña, predicando con Jorge Whitefield, predicó su famoso sermón titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. Y dicen, cuando ese mensaje fue predicado, los hermanos de la iglesia estaban agarrados de las bancas, pensando, temiendo que iban a caer directamente al infierno. Fue predicado con mucho poder, ¿no? Y eso contribuyó a la cosecha de muchas almas que vinieron al Señor. Ahora, no podemos criticar a Edwards por predicar en una manera emocional y fuego y azufre, porque su predicación no fue así. Su predicación fue algo muy calmado, ¿sí? Él fue un intelecto tremendo. Llegó a ser rector de Princeton, Universidad de Princeton. Su estilo fue muy calmado de predicar y sus mensajes fueron, entre comillas, altamente intelectuales y profundamente teológicos, ¿sí? Dijo un historiador. Pero esos mensajes, piénsalos, primero predicó sobre la gracia de Dios. Aquí estamos en Efesios, si gusta buscar Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Y si no fuera por la gracia de Dios, no podrá ser salvo. Nadie puede salvarse a sí mismo. No hay manera, aparte de la gracia de Dios, que el hombre puede justificarse delante de Dios. Es por la pura gracia, favor inmerecido de Dios, que somos salvos. No hay otra manera de tener y disfrutar el perdón de nuestros pecados. Y si es por gracia, ¿qué si no fuera gracia? Pues justicia, entonces, ¿sí? Y la justicia de Dios, en otras palabras, hermanos, merecemos, como predicó la segunda vez. Primero predicó sobre la gracia, luego predicó sobre el infierno. Si no fuera por la gracia, sería juicio directo al infierno porque somos culpables. Y si no fuera por la gracia de Dios, no disfrutaríamos, hermanos, nada de su salvación o su favor o las bendiciones de ser llamados hijos de Él, ¿no?
Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Fe es el medio. Gracias es ese don de Dios para que recibimos lo que no merecemos. Esto no de vosotros es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todos somos, como decimos el famoso dicho, la tierra es plano al pie de la cruz, hermanos. Todos tenemos que venir la misma manera para ser salvos. Otro versículo en Romanos 5 dice, en los últimos versículos, aquí, versículo 20, dice, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos, la gracia es sobreabundante. Y si somos honestos con nosotros mismos, entendemos la necesidad por gracia sobreabundante. Porque, pues, hemos hecho muchos pecados, ¿verdad? Y necesitamos esa sobreabundancia de la gracia de Dios, pero donde el pecado abundó, hermanos, no se puede ganar la inmensidad de la gracia de Dios hacia el pecador, ¿no? Y Pablo, pensando en su vida de pecador y perseguidor y blasfemo, escribe a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 1, y dice en versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia del Señor, más abundante, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, toda su gracia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna, ¿no? La gracia de Dios más abundante hacia este pobre pecador, dijo el apóstol, ¿no? Y hermanos, si somos honestos, como dije, debemos decir lo mismo, ¿sí? Si somos salvos esta noche, hermanos, es porque no hiciste algo bueno, es porque no has cumplido con cierta cantidad de obras para completar su salvación. No, Señor, es por la pura gracia de Dios, gracia abundante de Dios, gracia inmensa de Dios, hermanos. Y luego dice en Tito, capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermanos, el alcance de la gracia de Dios es para todo aquel que en él cree, a cualquier hombre, ¿no? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. O sea, si hemos experimentado la profundidad, el entendimiento de esa gracia, hermanos, ¿cómo vamos a seguir viviendo una vida mundana? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? No sería congruente con la gracia de Dios. Y muchos otros versículos en el Nuevo Testamento hablan de la gracia de Dios. Búscalos, un tremendo estudio, hermanos. Su gracia es mayor, ¿verdad? Su gracia es suficiente. Su gracia es abundante, sobreabundante su gracia. Y nos alcanza y nos salva, hermanos. La gracia de Dios. ¿Sabe que no hay salvación del alma fuera de la gracia de Dios? No hay una salvación para el ser humano por obras. No existe. El que piensa que puede salvarse haciendo buenas cosas está viviendo una fantasía. Porque la Biblia describe muy bien que es por pura gracia que somos salvos. Y el siguiente mensaje que él predicó, a lo mejor meditando en la gracia de Dios, que predicó en 1734, y luego siguió meditando, estudiando Jonathan Edwards, llevó a meditar en la verdad sobre el destino de los pecadores.
Y por eso predicó su famoso mensaje, pecadores en las manos de un Dios airado. Y ahí está la verdad, hermanos, que para que alguien sea salvo, para que alguien realmente se convierte, primeramente necesita entender la profundidad de su perdición. Porque si alguien no se entiende, no entiende que ha sido o es perdido, pues ¿cómo va a querer ser salvo? ¿Por qué va a querer ser salvo? Y predicó ese mensaje sobre la perdición, el pecado y el infierno, la separación de Dios eternamente, ¿no? Y también hay muchos versículos aquí en cuanto a eso. Lucas 16:23 dice, hablando del rico y Lázaro, es una parábola, ¿verdad? O puede ser una historia, porque Cristo dice al comenzar ese relato, había un hombre rico. No dice, déjame contarle una parábola sobre un hombre. No, dijo, había un hombre rico. Y había un mendigo en la puerta de su casa que se llamaba Lázaro. Y ninguna otra parábola, de todas las parábolas que hay en el Nuevo Testamento, usa nombres el Señor Jesucristo. Este es el único. Y eso me hace pensar que a lo mejor no era una parábola, no una historia real, ¿sí? Y Cristo conoció a esas personas. Siendo Dios, Él sabía lo que el rico experimentaba cuando terminaba su vida sin Dios y sin el perdón. Y dice en el versículo 23, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y nos habla, hermanos, varias cosas que experimentó ese rico en el infierno, ¿verdad? Tuvo conciencia, tuvo memoria, tuvo sentimiento y fue atormentado. ¿Cómo se puede atormentar una alma? No sé, pero pues la Biblia dice que él estuvo ahí, no corporalmente, espiritualmente allá, siendo atormentado en una llama. Y luego Apocalipsis capítulo 20 nos dice, y él que no, después de describir ese escenario de las cosas que han de ser después de estas, no son cosas que pueden suceder, no son cosas que a lo mejor pasa, a lo mejor no, hermanos. Apocalipsis 1:19 nos dice que estas son cosas que han de ser después de estas cosas. Son cosas que van a pasar. Apocalipsis nos relata el futuro, ¿sí? Es el único libro en el Nuevo Testamento que habla en forma profética. ¿Y cómo sabemos qué va a pasar? Pues lee la profecía del Antiguo Testamento, hermanos. Se cumplió al pie de la letra, ¿sí? Algunos que no se han cumplido todavía. Pero hermanos, ¿cómo se ha cumplido tantas profecías al pie de la letra de la palabra de Dios? De hecho, si no se cumplen, no es una profecía de Dios. El libro de Apocalipsis es un libro, el último libro inspirado en la Biblia. Es palabra de Dios y son cosas que van a pasar, cosas que van a suceder. Y aquí habla describiendo el escenario del gran trono blanco, donde todos los muertos condenados están de pie delante de Dios. Dice en versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, juzgados y condenados. Aquí no hay ningún cristiano en el juicio del gran trono blanco. Los cristianos ya han sido arrebatados, ya están en la presencia de Dios, ya fueron, sus pecados fueron juzgados en la sangre de Cristo.
¿sí? Pero aquí los que no tienen ese perdón están parados delante del juez del universo. Y dice la palabra, la muerte, el Hades fueron lanzados al lago de fuego, es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso debe hacernos pensar y asegurar que nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida. No solamente eso, pero debe estimularnos, hermanos, a orar y buscar y tratar de persuadir a todos que conocemos, todos nuestros seres queridos, acerca de la salvación de sus almas. Porque versículo 15, estos versículos no son cosas que pueden suceder, son cosas que van a pasar, ¿sí? Van a pasar. También capítulo 21 aquí de Apocalipsis dice, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es la muerte después de la muerte física, ¿sí? Y si no tiene a Cristo, pases por la muerte segunda. Estudia esa verdad, hermanos, acerca del destino eterno de los perdidos, ¿sí? No es algo que predicamos mucho, porque no es muy, ¿qué es la palabra? Grato pensar y recordar esas verdades. Pero hermanos, el estudio de la teología, comprendiendo estas verdades acerca del destino eterno de los perdidos, debe estimularnos al avivamiento personal y predicar el evangelio a los que están alrededor de nosotros, ¿no? Eso fue el primer gran despertar. El segundo llegó cerca del año 1800 y ha habido diferentes épocas en la historia de Norteamérica, de Inglaterra, Europa, cuando Dios les ha visitado y estudia casi cada uno, hermanos, y encuentras las personas involucradas ahí, eran teólogos, eran personas que estaban dedicados a estudiar la palabra de Dios y estaban pasando y profundizándose y leyendo, estudiando. A veces nos preguntamos por qué no somos tan demasiado o suficientemente motivados de predicar su palabra a los demás. Pues una buena pregunta. Profundízate, hermanos, en esto. Ponte a leer, ponte a estudiar y comprender las verdades eternas aquí. El hermano ha estado dando un estudio en las mañanas acerca de cómo llegamos a tener nuestra Biblia en nuestro idioma y cómo Dios usó los medios y trajo la palabra de Dios inspirada a nosotros y buenos hombres lo han traducido y lo tenemos y aparte de cuando somos salvos, una de las obras del Espíritu de Dios que mora en nosotros, no solamente que nos guía y nos intercede con oración, pero también, hermanos, nos ilumina, nos permite, nos permite entender la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y está con nosotros siempre, ¿sí? Y debe estimularnos a entender la palabra, hermanos, y permitir que haga ese avivamiento en nosotros. Amén. Tengo otro ejemplo aquí. Primero fue Jonathan Edwards. El segundo es el que le mencioné ya una vez, el Dr. Bob Jones Sr. Él fue, falleció en 1968. Antes de fallecer, tuve el privilegio, aunque era niño, me acuerdo, todavía tuve el privilegio de conocerle. Nuestra iglesia en Michigan, nuestro pastor era graduado de
lo que se llamaban en aquel entonces Bob Jones College, antes que vino a ser Universidad de Bob Jones. Él estudió ahí. El doctor Bob Jones Sr. fue uno de sus héroes, de mi pastor, y cuando terminó el nuevo templo en nuestra iglesia, invitó a John R. Rice y Bob Jones Sr. a la apertura. Ya estaban los dos hombres en la plataforma. Todavía tengo la imagen en mi mente, sentados ahí, John R. Rice aquí, Bob Jones Sr. acá. Y los dos predicaron y fue un gran momento en nuestra iglesia, ¿no? Después falleció, como dije, en los 1968, no sé cuántos años tenía, 80 y tantos años tenía. Pero él empezó a predicar cuando era niño. Él era de Alabama, el doctor Bob Jones. Y le llamaron el niño evangelista en Alabama. Niño, 8, 9, 10 años, estaba predicando la palabra. Había estudiado y tenía padres muy devotos. Y él estaba lleno con el deseo de compartir la palabra de Dios. Y no perdió este celo cuando empezó a crecer, ¿sí? Como a veces sucede tristemente, ¿no? Vemos niños muy animados y me acuerdo de un niño que dijo que quería ser el misionero doctor y ya llegó a ser joven y se perdió. Anda todavía perdido el chavo. Pero este hombre no se perdió. Fue el niño predicador y siguió predicando durante sus años de joven y luego llegando a ser adulto y siguió predicando y estaba en su apogeo de evangelismo en los años 20, de 1920 a 28, 29 por ahí, predicando grandes campañas evangelísticas. Él con Billy Sunday, Sam Jones y otros evangelistas reconocidos, John R. Rice en aquel entonces, iban a diferentes ciudades y pusieron carpas y predicaron por semanas a veces, por semanas, ¿sí? O sea, cada noche, por 2, 3 semanas al mismo tiempo. Y todas las iglesias participaban porque no hubo tantas diferencias teológicas en aquel entonces. Todos tenían el mismo fe sana, ¿no? Y durante los años 20, fueron fuertes predicadores bíblicos predicando contra el alcoholismo, predicando contra el pecado y prostitución y todos esos pecados de la sociedad. Y tengo un cassette del hermano Bob Jones. Él hizo una grabación en los últimos años de su vida y dice en su predicación, en su explicación, y dice: no permitas que nadie te diga que la prohibición, los años de la prohibición que sucedió en los años 20 en Estados Unidos. O sea, prohibición significa que prohibieron la venta y la producción de alcohol, de bebidas alcohólicas. Lo prohibieron, hermanos. ¿Se imagina? Lo prohibieron. Y él dice: no permitas que nadie te diga que la prohibición fue un movimiento político o fue por causas económicas. Fue porque yo y Billy Sunday y Sam Jones predicamos en contra del alcohol. Fuimos a las ciudades y predicamos hasta que cerraron los bares y ganamos a Cristo a los dueños. Tremendo, hermanos. La predicación de la palabra. ¿Puede hacer eso? Sucedió en nuestro continente, hermanos. ¿Cuál fue el factor que empujó a estos predicadores? Porque ellos sí predicaron con fuego y azufre. O sea, ellos eran fuertes, tremendos y gritando y no como Jonathan Edwards. ¿Cuál fue el factor motivador en sus vidas para gastarse y predicar en esa forma por semanas y semanas al mismo tiempo, ¿no? Pues yo no sé de Sam Jones y Billy Sunday, pero caso de Bob Jones, pues como asistí a esa universidad y conocemos toda esa historia, nos relataron, nos pasaron en películas
Bob Jones, por su propio testimonio, dijo que la verdad que le cautivó fue que el hombre tiene que vivir en un lugar para siempre. Así decía. El hombre tiene que vivir en un lugar para siempre. Y eso cautivó su mente, hermanos. Cautivó su corazón. Y no pudo dejar ese pensamiento. En la teología se llama la eternidad del alma de cada ser humano. La eternidad del alma de cada ser humano. No que somos eternos en el sentido de Dios, porque Dios no tiene principio y no tiene fin. Pero nosotros tenemos principio. Pero ¿sabes qué? No tenemos fin. Contrario a lo que muchas de las religiones falsas de este mundo promueven, porque no quieren entenderlo, no quieren escucharlo, no quieren admitirlo. Ya que nos nacemos, hermanos, tenemos que vivir en un lugar para siempre, ya que nos hemos nacido. Y un día la cosa más segura de cada ser humano es que vamos a pasar de esta vida a la otra, y ahí es donde vamos a quedar para siempre, ¿no? Sea el infierno o sea el cielo, ¿sí? Y ese pensamiento cautivó la mente, el corazón del doctor Bob y predicó fuego y azufre y arrepentimiento y fe. Aquí hay varios pasajes que hablan de eso. Déjenme mostrarles nomás dos. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4. Es el famoso pasaje acerca de el rapto o el arrebatamiento cuando Cristo viene por los suyos, por la iglesia, por los que han puesto su fe en Él. Y está hablando con los hermanos que habían llegado a pensar y entristecerse por otros hermanos en la iglesia en Tesalónica que se habían fallecido. Y dice Pablo, es un tremendo pasaje para momentos de fallecimiento de seres queridos. Versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de que mueren físicamente. Para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los que fallecieron creyendo en Jesús, ¿verdad? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí viene la palabra rapto. La palabra rapto es la palabra latín para arrebatado. Seremos raptados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y nota esta última frase, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿no? El hombre tiene que vivir en un lugar para siempre. Y si ese hombre tiene a Cristo, está confiando en Cristo como su Salvador. Un día en su vida hizo una decisión, una profesión de fe y confió y creyó y aceptó y recibió al Señor Jesucristo una buena vez. Dice aquí, así estaremos siempre con el Señor, siempre con el Señor. Y no hay problema para aquellos como los testigos, por ejemplo, que dicen, ¿y dónde van a estar ustedes cuando el mundo se acaba? Porque ellos creen que el mundo no se va a explotar, ¿no? La Biblia dice claramente que los elementos se fundirán con gran estruendo. Si no sé el mundo, yo no sé qué es, ¿verdad?
¿Dónde estaremos nosotros? Estaremos con el Señor. Problema, hermanos. El problema. Que el mundo se mueve, el mundo se acaba, el cielo, la luna y el sol se acaba, hermanos. No hay problema si estás en Cristo. Así estaremos siempre con el Señor. Él es eterno. Él hizo todas estas cosas. Puede hacer nuevas y lo va a hacer, dice la Biblia, ¿no? Va a ser nuevos cielos y nueva tierra. Y estaremos siempre con Él. Si tienes a Cristo, esa es nuestra confianza, hermanos. Nuestra consolación. Nuestro, dice el versículo 18, aliento. Estaremos siempre con el Señor. Porque tenemos que vivir en un lugar para siempre. Si tienes a Cristo, pues hermano, vas a vivir con Él siempre, eternamente. Pero da vuelta a la página, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, y habla de aquellos que no tienen a Cristo. ¿Y qué va a pasar con ellos? 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, hablando de los que causan tribulación para los creyentes, los que están en contra del cristianismo, ¿no? Dice el versículo 7, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena, nota, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Sí. Aquí están los que creyeron, ¿verdad? Y los que, como dicen, no creyeron, ¿sí? Reproducción, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, los que no obedecieron el evangelio. ¿Qué es obedecer el evangelio? Pues el evangelio, según 1 Corintios 15, es que Cristo vino del cielo, ¿verdad? Aquí, fue crucificado, fue sepultado y resucitó el tercer día. Ese es el evangelio, hermano, ¿sí? Los que obedecen el evangelio dicen, eso es para mí. Cristo murió por mis pecados, murió por todo el mundo, pero murió por mis pecados y lo acepto, lo recibo. Ahí dice en 1 Corintios 15, hay que recibir ese mensaje del evangelio. Eso es obedecer el evangelio, ¿no? Pero los que no obedecieron el evangelio, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eterna perdición. Es que un hombre, no importa su estado espiritual, tiene que vivir en un lugar para siempre. Si tiene a Cristo, vivirá con el Señor para siempre. Si no tiene a Cristo, sufrirá eterna perdición para siempre. ¿Sí? Y como dije, esa verdad cautivó el corazón del Dr. Bob Jones Sr. Y fue un tremendo evangelista. No tengo las cifras, pero ahí nombraron en un estudio que leí acerca de su vida cuántas miles de almas, por medio de sus predicaciones, a cuántas personas había predicado y cuántas miles de almas vinieron a Cristo a través de su predicación. Tan estimulado y viendo la perdición sucediendo en los jóvenes cuando fueron a las universidades donde enseñaron evolución y todas las cosas de ateísmo, etcétera, etcétera. Él comenzó una universidad cristiana y todavía existe, la Universidad de Bob Jones, ¿no? En 1928 comenzó la universidad. Pero él fue un hombre, hermanos, un hombre estudioso. Un hombre que entendía la teología. Un hombre que permitió que el estudio y las verdades profundas de la palabra de Dios le empujó a predicar y trajo grandes, hermanos, movimientos del Espíritu, grande avivamiento en sus días, ¿no? Y hay
ejemplo tras ejemplo, hermanos, de estos hombres usados por Dios que entendieron las profundidades de la palabra, ¿sí? Y permitieron, no que son difíciles de entender, pero permitieron que esas verdades les impactaron, hermanos, sus vidas, ¿sí? Un entendimiento superficial de estas cosas. O que no sé, no, así dice el hermano que sí, así es, pero, y no lo entiendes por ti mismo, hermanos. Con dificultad será estimulado a predicar el evangelio, ¿sí? Déjeme darle cinco bendiciones por estudiar la palabra, no nada más leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla, ¿no? Número uno, estudiando, y la verdad, la pura verdad es, déjame comenzar por decir, todos somos teólogos, ¿ok? A lo mejor tú dices, yo no soy teólogo, es para los que estudian allá en el IPES. No, todos somos teólogos. La diferencia es que hay unos teólogos buenos y hay teólogos malos, ¿verdad? Pero todos creemos algo acerca de Dios, ¿sí? Y eso es teología, el estudio de Dios, ¿sí? Todos creemos algo acerca de Dios. La pregunta es, si estás creyendo correctamente acerca de Dios. ¿Y dónde nos dice? Hermanos, aquí, ¿sí? Dios por eso nos dejó su palabra, que por medio de ella tenemos paz y confianza, hermanos, ¿sí? Tenemos esperanza a través de las Escrituras, ¿sí? Por medio de ella, estúdiala. Vas a encontrar tremendas verdades, que son verdades, no son opiniones, ¿sí? Entonces, todos somos teólogos. Quiero animarles a ser mejores teólogos, ¿ven? ¿Por qué? 5 bendiciones. Número 1, nos guarda del error de predicar o enseñar una verdad mal interpretada, ¿sí? Nos guarda del error de predicar o enseñar o repetir una verdad que no sabes realmente y lo repites y estás siendo un falso maestro. ¿Mm? Y hermanos, estudian la Biblia no tiene nada bueno que decir de los falsos maestros, ¿sí? Nada bueno que decir de ellos. Entonces estudia para que pueda decir correctamente lo que dice la Biblia. ¿Ven? Número 2, estudiar la verdad de la palabra, hermanos, alimenta nuestras propias almas, ¿sí? Alimenta nuestras propias almas para que por medio del conocimiento de Dios y del Señor Jesús, dice 2 de Pedro capítulo 1, tenemos paz y confianza, ¿sí? Gracia y paz, hermanos, viene a través de las Escrituras. Dice en Romanos 15, tenemos esperanza a través de las Escrituras. ¿A través de qué? ¿En qué sentido? Yo cuando era un joven, alejado de Dios, ¿verdad? Yo había sido criado en un hogar donde la norma era ir a la iglesia cada domingo, ¿verdad? Y fuimos y una buena iglesia enseñaba buena doctrina. Yo me aparté de joven pensando que podía ser mundano y cristiano al mismo tiempo. Y en mis años de alejamiento, lo puedo llamar, ¿no? Yo tenía miedo, hermanos, porque sabía que andaba mal. Y una cosa que hacía, tomaba la Biblia y lo puse al lado de mi cama, tenía una mesita ahí, y en la noche dormía así. A veces lo ponía debajo de mi almohada, ¿no? Así como que no lo voy a leer, ¿verdad? Pero va a estar aquí como mi pata de conejo y me va a ayudar y me va a dar consuelo. Y no me dio nada de consuelo, hermanos, porque no la leía, ¿sí? No la leía. Cosa parecida hacen los judíos hoy. Tienen una caja que contiene porciones de la Biblia, lo ponen al lado de la casa cuando entran a la casa y cuando salen de la casa. Entran a la casa y hacen esto, y lo tocan y entran a la casa. Antes de salir de la calle, lo tocan y salen a la calle. Pero no la leen. Para nada les ayuda. Para nada les ayuda.
La Biblia no es la Biblia que tú tienes en la mano, hermanos, no es nada mágico, pero es milagroso cuando la lees. ¿Sí? Tiene poder cuando la lees y la estudias. ¿Sí? Nos alimenta, nos da gracia y paz y confianza y esperanza. La palabra nos guarda del pecado, dice Salmo 119, 9, 11. Nos limpia, dice ese mismo pasaje, ¿no? La palabra de Dios. Número 3, no solamente nos guarda el error, nos alimenta. Tendremos una idea más firme de la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Sí? ¿Qué dice en 1 Timoteo capítulo 6? Y hablando de los falsos maestros y luego hablando de nosotros que creemos en la doctrina que es conforme a la piedad y nos hace crecer en santidad y en gracia, hermanos. Y una doctrina conforme a la piedad y una doctrina superficial hoy en día que no produce santidad. Y vemos iglesias, llamadas iglesias hoy en día, que usan la Biblia como una excusa para atraer a la gente. Están llenos de pecados inmorales y problemas y diferentes cosas porque no están predicando la sana doctrina, hermanos, que es conforme a la piedad. ¿Sí? Estudio de la palabra de Dios. Nos fortalece, hermanos, en contra del pecado. En contra del pecado. El buen estudio de la palabra de Dios, ¿no? Porque algo de la Biblia, hermanos, es una tremenda verdad. El poder de la palabra está en la misma palabra, hermanos. ¿Sí? Nota este pasaje en Hechos 20. Lo vamos a ver en unas semanas aquí en domingo en la mañana, pero Pablo hablando con los pastores de Éfeso, ¿no? Y probablemente la última vez que los va a ver antes de ser martirizado, encarcelado, no sé si volvió a Éfeso después de esto, ¿sí? Pero nota lo que les dice en versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Os encomiendo, os entrego, les dejo con la palabra de Dios que tiene poder para sobreedificaros. ¿Sí? Y hermanos, no ha cambiado ese poder. Mismo poder tiene la palabra de Dios hoy. No ha menguado ese poder. Es más, a lo mejor tiene más poder hoy porque tenemos la palabra de Dios completa. ¿Sí? Pablo no lo tenía completa. Él entendía algunas cosas que no habían sido escritos todavía. ¿Sí? Pero tenemos, hermanos, una idea en cuanto a la doctrina que es conforme a la piedad. Número 4, sobre todo ese estudio de la teología de las verdades bíblicas que aprenderemos, hermanos, llegan al corazón y producen una pasión por las almas. ¿Sí? Producen una pasión por las almas, como estos hermanos evangelistas que mencioné. Y muchos más hay, hermanos. Estudia la historia de D.L. Moody, estudia la historia de Carlos Finney, estudia la historia de esos grandes predicadores de años pasados. ¿Qué es lo que les empujó? Fue una verdad, hermanos, que captó su entendimiento, que los agarró así como que, ¿no? Como cuando estás hablando o predicando y tienes un poquito de resfriado y algo agarra ese úvula que está ahí en tu garganta y se hace así, y estás hablando y no puedes decir más, ¿no? Así pasó con esos hombres. Algo de la verdad de Dios les agarró, porque no fue del diablo. No fue un error que les agarró. No fue una opinión que les agarró, hermanos. Fue una verdad de la palabra de Dios que les cautivó, hermanos. ¿Y cómo agarraron esa verdad? No siendo inconstantes en su estudio bíblico,
No siendo, a ver si leo hoy, no leo hoy. No, hermanos, esos hombres se pusieron a diligentemente escudriñar la palabra, estudiarla y encontraron esas verdades y ya los agarró por el cuello. No lo podían soltar. ¿Sí? Y producen una pasión por las almas, por la vida espiritual, por la santidad, por obediencia al Señor, hermanos. ¿Sí? Y por último, estudio de la palabra, hermanos. Estudia la teología, nos motiva a servirle más y a perseverar a pesar de las dificultades, las tribulaciones. ¿Por qué tambalean, hermanos, cuando llegan cosas difíciles en sus vidas? ¿Por qué, hermanos, se enojan con Dios y con la iglesia cuando algo les pasa? En lugar de acudir a donde van a recibir ánimo y amor y van a escuchar mensajes que alimentan sus almas, se alejan, se distancian. No es porque están estudiando la Biblia, hermanos. Yo diría que es lo contrario, ¿sí? Porque están alejándose de la Biblia. Están alejándose de la palabra de Dios. No están acercando, no están entendiendo, ¿sí? Si estudia, hermanos, en el Nuevo Testamento todo lo que dice acerca de la iglesia local y cómo Dios la formó, cómo Cristo la ganó con su propia sangre, cómo Dios pone en la iglesia todo lo que necesitamos para la vida espiritual, hermanos. ¿Cómo vamos a alejarnos de ahí? No, estudia, ¿sí? Estudia, léala, comprende, hermanos. Nos ayuda a perseverar a pesar de las dificultades, predicar y enseñar. Como estos hombres, hermanos, pienso en Adoniram Judson, tremendo, primer misionero bautista de Norteamérica. Fue enviado a predicar la palabra antes que Norteamérica fue Estados Unidos, ¿no? Y fue enviado a predicar y fue a la India para predicar con Guillermo Cari, ¿verdad? Pero en ese tiempo, Guillermo Cari era inglés y Adoniram Judson era norteamericano, ¿verdad? Pero estamos hablando del tiempo justo antes de la Revolución Americana, ¿sí? Y cuando estalló la guerra entre Inglaterra y Norteamérica, las colonias, y los que estaban, porque ya habían colonizado a la India, ¿verdad? Los que estaban con Carey, y viendo un americano llegar, ¿verdad? Pues lo echaron fuera. Tú no puedes estar aquí. Tú no eres inglés. No queremos nada con ustedes. Viene de un país que no nos quiere y quiere ser su propio país. ¿Y cómo vamos a quererte? Y ¡pum! Y lo echan fuera. Y Adoniram Judson sube al barco y dice, Señor, yo me bajo en el siguiente puerto. Donde tú me llevas, Señor, ahí me voy a bajar. Y Judson tomó el barco, llegó al siguiente puerto, en lo que es llamado hoy en día Myanmar. Aquel entonces era Birmania. Se quedó ahí. Y se quedó ahí. Entregados a budismo y otras religiones raras. Y aprendió el idioma. Hizo un diccionario. Quedó ahí año tras año. No tenían una Biblia, nunca habían escuchado la Biblia. Tradujo la Biblia, que hace poquito supe que todavía usan la Biblia que Adoniram Judson tradujo, todavía, en Birmania. Los cristianos, la iglesia bautista ahí, todavía, hermanos, no están usando. Y Judson quedó ahí por años y años y años, no solamente aprendiendo el idioma y traduciendo la Biblia y siendo perseguido por varios años, quedó encarcelado. ¿Y qué le
¿Qué le ayudó, hermanos? ¿Qué le fortaleció para perseverar a pesar de las dificultades? No es que se alejó de la palabra, hermanos. No, siguió estudiándola y perseverando en ella y predicándola, enseñándola, y duró años, hermanos. No me acuerdo la cifra, 10, 15, 20 años, no sé cuánto fue, hasta que vio su primer convertido. Sí, años duró. Quienes hubieran renunciado desde mucho antes de eso. No, nadie aquí está siendo salvo. Yo me voy. ¿Por qué yo estoy aquí gastando mi vida? Pues ¿sabe por qué? Porque estaba estudiando la palabra, hermanos. Sí, era un profundo teólogo. Era un estudioso de la palabra. Para poder traducirla, no es cualquier cosa. Entendió, predicó, estudió, profundizó. Y todavía, hermanos, hasta la fecha, usan la Biblia que Adoniram Hudson tradujo en Birmania. Todavía hay una iglesia bautista en Birmania. Todavía es un país muy difícil. Conocimos cuando en uno de los viajes que hice a Denver antes de venir para acá, no me acuerdo qué año fue, en los años 80, 90, por ahí, fuimos a unas tiempo de mensajes, no sé si fue una conferencia misionera en nuestra iglesia en Colorado, y llegó un hermanito misionero, se apellidaba Moon, y era de Birmania. En aquel entonces Birmania era cerrado. Entonces él tuvo que escapar de su propio país. Escapó por las montañas, entró en no sé, creo que era India. En la India buscó un trabajo, juntó el dinero y llegó a Estados Unidos. Y quiso prepararse. Dijo, nuestra iglesia, nuestra gente necesitan enseñanza. El hermano buscó y se preparó. Aquí en Phoenix se preparó el hermano. Terminó su preparación y no hizo una preparación superficial, no, él se profundizó, se hizo un doctorado y juntó libros y juntó cosas, y cuando estaba en nuestra iglesia, él estaba preparándose para volver a su país. Y para volver tenía que entrar escondidamente, porque no pudo entrar abiertamente, porque se había escapado. Entonces, contaba la historia como tomó todos sus libros, los juntó sobre los asnos, cruzó la sierra, entró otra vez y estableció un instituto bíblico para que el pueblo de Birmania, de Myanmar, podían conocer mejor la palabra de Dios. Hermanos, porque conocerla, obviamente, es entenderla, es fortalecerse, es ser motivado, hermanos. Entendiendo más, estudiando más la palabra, no nos hace daño, al contrario, nos hace mucho bien, hermanos, mucho bien. Entonces, te animo, te reto, ¿sí? No la estudies menos, estúdiala más, hermanos, más, línea sobre línea, palabra sobre palabra, ¿no? ¿Entiendes un poquito? Busca entender más, ¿sí? ¿Has leído algo? Busca leer más. ¿Has memorizado uno que otro versículo? Memoriza más, ¿sí? ¿Has entendido algunas doctrinas? Traten de entenderlas todas, hermanos, ¿sí? Porque nos ayuda, nos fortalece, nos bendice, nos motive, hermanos, nos motive. Y sobre todo, inicialmente, nos salva. Amén. Nos salva. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias por permitirnos tomar esos momentos y meditar sobre la manera que has usado la palabra de Dios en las vidas de tus siervos en años pasados, en este continente y en otras también, Señor.
Gracias porque nos has permitido tenerla, Padre. Te ruego que nos ayudes a usarla, estudiarla y conocerla, Padre. Te ruego por todos que están aquí presentes, Señor. Pedimos que tú los estimules a buscar más lo que dice tu palabra y aplicarla más en sus propias vidas. Y Señor, si hay alguien con nosotros esta tarde que nunca ha llegado a entender las verdades de la eternidad de su alma y su necesidad más grande en la vida, de asegurar que tiene o no al Señor Jesucristo, Señor, ayúdales, anímales a tomar una decisión por Cristo en esta noche, depositar su fe en Él. Bendice, Señor, tu palabra a cada corazón y úsala, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Así con las cabezas inclinadas, ojos cerrados, habrá alguien aquí esta noche que diría, pastor, yo no sé si tengo a Cristo. Yo no estoy seguro que si muriera en esta noche iría al cielo. Como vimos esta noche, cada uno de nosotros tenemos que vivir en un lugar para siempre. Y lo que determina dónde vamos a vivir es que durante nuestra vida humana hemos llegado a recibir, a creer, a aceptar, arrepentirnos y creer una buena vez en Cristo como nuestro Salvador. Y si usted está aquí esta noche y nunca ha hecho eso, le animo, le ruego, le pido que por favor considéralo, por favor hazlo, ¿sí? Para que tengas vida eterna, perdón de sus pecados y un hogar en el cielo para siempre, un lugar de aliento, de paz, de consuelo. ¿Habrá alguien aquí esta noche que diría, pastor, la verdad es que no tengo esa seguridad, pero me gustaría tenerla? No estoy seguro que soy salva, pero me gustaría tener esa seguridad. Por favor, oren por mí, aquí está mi mano. Levante su mano, queremos orar por usted. Levante su mano. ¿Alguien así? Alguien así. Permítenos explicarles con la Biblia cómo puedes tener seguridad de su salvación. Alguien así, levante la mano, queremos orar por usted. Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más? Quizá un hermano o hermana aquí esta noche que diría, pastor, Dios tocó mi corazón y la verdad me inspira, me estimula. Yo quiero conocer más la palabra. Oren por mí. Ese es mi deseo. Yo quiero conocerla más. Oren por mí. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén, 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 amén. Amén, amén. Así es. Amén, amén. Padre Santo, gracias te damos por